Hay verdades que curan, pero hay otras que son capaces de destruir una familia entera en cuestión de segundos. Imagina despertar de un coma de un año entero, habiendo sobrevivido de milagro a un atentado mortal, solo para descubrir que tu propia esposa ahora está casada con tu hermano de sangre. Este es el infierno absoluto en el que acaba de despertar Boran en la mansión Albora. Aquella noche, el pánico absoluto se apoderó por completo de cada rincón del inmenso patio de la residencia cuando Cian y los hombres del clan cruzaron el portón a toda prisa, cargando a Boran en una camilla de rescate en condiciones deplorables. En lo alto de la escalinata, Alia descendía paso a paso hasta quedar completamente paralizada por la impresión. Ver el cuerpo inerte del hombre que alguna vez amó, rodeado de miradas cargadas de culpa y preocupación, congeló la sangre de todos los presentes. Pero la tensión escaló hacia el desastre cuando, en un movimiento brusco, el cuerpo agotado de Boran cedió ante la debilidad y rodó violentamente por los escalones de piedra frente a los gritos aterrorizados de la familia. El caos se apoderó de la escena. Entre lamentos y desesperación, la multitud corrió a socorrerlo hasta que el médico de la familia logró levantarlo en brazos para trasladarlo de urgencia al interior de la propiedad. Una vez en la habitación, lo recostaron con extremo cuidado sobre la cama principal. El silencio en ese cuarto era asfixiante mientras el doctor examinaba minuciosamente sus signos vitales, frente a un Cian descompuesto que no paraba de dar vueltas por el salón, consumido por una mezcla inaguantable de alivio y terror. Tras unos segundos eternos, el hombre herido abrió los ojos lentamente. El médico suspiró aliviado y le explicó a los parientes que aquel desmayo repentino fue simplemente un mecanismo de defensa del organismo ante una sobrecarga emocional devastadora. Acto seguido, el profesional comenzó a hacerle preguntas básicas de rutina para evaluar su nivel de conciencia y descartar cualquier tipo de daño neurológico permanente tras el fuerte impacto contra las piedras. Fue en ese instante cuando Boran enfocó la mirada y logró reconocer los rostros de su propia sangre. Con la voz débil y quebrada, pronunció el nombre de Sadakat. Al escucharlo, la matriarca rompió en llanto inconsolable y alzó las manos al cielo agradeciendo lo que consideraba un verdadero milagro divino. Mientras tanto, Kaya celebraba con euforia contenido al ver que su hermano recuperaba el conocimiento, al mismo tiempo que Alia observaba la emotiva escena desde el marco de la puerta, ahogada en un mar de lágrimas y cubierta por una sombra de culpa insoportable. La joven madre caminó lentamente hacia la cama con el corazón destrozado. Al verla desplomarse en llanto, Cian intentó intervenir para expulsar a todos los presentes y proteger la privacidad del clan, sugiriendo que el convaleciente necesitaba descansar. Sin embargo, Alia se negó rotundamente a ceder. Con una firmeza nacida de la desesperación, la mujer dejó en claro que no podía callar más, pues era vital aclarar la situación de inmediato para evitar que Boran se sintiera abandonado en el abismo. Con el rostro empapado en lágrimas, le confesó a Boran la inmensa alegría y el profundo alivio que sentía al comprobar con sus propios ojos que seguía con vida. Pero la compasión duró solo un instante. Sin filtro y con una frialdad dolorosa, Alia le reveló la verdad oculta. Toda la familia vivió un año entero creyendo que él había perecido en aquel trágico accidente. Le explicó cómo llegaron a enterrar el cadáver de un desconocido creyendo que se trataba de sus restos, cuando la realidad era que alguien había intentado ejecutarlo salvajemente y solo la intervención de un misterioso hombre llamado Burgun logró salvarlo de la muerte. Cian se vio obligado a tomar la palabra para complementar el sombrío relato, detallando cómo Boran había pasado ese largo año postrado en estado vegetativo, desconectado del mundo real. Sadakat intervino entre sollozos intentando disipar la densa nube de dolor, asegurando que la tormenta por fin había terminado y que lo único importante era que estaban juntos otra vez. Sin embargo, Alia contradijo amargamente las palabras de su suegra. Mirando fijamente a los ojos del hombre en la cama, le aclaró que aquella reunión no tenía nada de victoriosa. Ante el horror de los presentes y desafiando todas las advertencias, soltó la bomba que cambiaría sus vidas para siempre, le confesó que ella ya no era su esposa, porque tras darlo por muerto,
había terminado casándose formalmente con Cian. La traición cayó sobre Boran como un golpe brutal. La confusión en su rostro se transformó de inmediato en una mirada cargada de pura rabia, odio y desprecio dirigido tanto a su antigua mujer como a su propio hermano de sangre. El ambiente se volvió sofocante. Intentando controlar el inminente colapso emocional del enfermo, Cian levantó la voz y le exigió a gritos a Alia que abandonara la habitación inmediatamente. Alia se detuvo justo antes de cruzar el umbral. Miró a Cian a los ojos y le recriminó duramente que intentar ocultar semejante mentira solo causaría una herida infinitamente más profunda y destructiva en la mente de Boran. Incapaz de responder, Cian se quedó en silencio mientras ella daba media vuelta y se alejaba con la cabeza en alto, dejando tras de sí un cuarto impregnado de tensión, reproches y odio acumulado. En la sala principal, el ambiente se volvió absolutamente insoportable. Sadakat arremetió con ferocidad contra Alia, acusándola de ser una mujer cruenta, insensible y sin tacto por haber lanzado semejante revelación sobre un hombre que apenas acababa de regresar de la muerte. La anciana le reprochó amargamente no haber llevado al pequeño Dennis para reencontrarse con su padre, asegurando que su actitud solo destruía a la familia. Alia no se dejó pisotear y se defendió ante la mirada de todos, dejando claro que su única prioridad era proteger la estabilidad psicológica de su pequeño hijo frente a un shock tan traumático. Aseguró sin dudar que un matrimonio como el de ellos jamás podría mantenerse en secreto por mucho tiempo. Ante la inminente pelea, Cian se interpuso entre ambas para calmar los ánimos, justificando que su intención original era esperar a que la salud de su hermano se consolidara antes de darle la noticia. El rumbo de la conversación dio un giro oscuro cuando Kaya preguntó con evidente nerviosismo si debían revelarle al recién despierto la verdadera identidad del hombre que le disparó. La matriarca rechazó la idea de inmediato con voz tajante. Argumentó que la mente de Boran ya estaba demasiado atormentada como para sumarle el veneno de la venganza sangrienta. Lo que Boran ignoraba era que, a sus espaldas y en el más absoluto secreto, el clan Albora mantenía en cautiverio dentro de la propiedad a Ekmel, el peligroso sujeto señalado como el autor intelectual del atentado. La llegada de Muzaffer y Kadir interrumpió la discusión. Cian asumió su rol de líder y les dio órdenes estrictas: blindar el perímetro de la mansión y asegurar que ningún empleado o guardia cometa el gravísimo error de pronunciar el nombre de Ekmel cerca del paciente. Con un asentimiento solemne, los hombres se retiraron a ejecutar el pacto de silencio. Mientras Sadakat anunciaba su partida hacia la tumba sagrada para cumplir con una promesa espiritual y agradecer la salvación de su hijo, el agotamiento emocional hizo mella en Alia, quien se desplomó derrotada en uno de los sofás de la residencia. Nare se acercó con extrema delicadeza para consolar a la joven madre, acariciando su espalda y recordándole que debía mantenerse firme por el bienestar del pequeño Dennis. Sin embargo, Alia lloraba desconsolada, sintiéndose atrapada en una encrucijada sin salida donde cada decisión provocaba más dolor. De repente, el sonido penetrante de un teléfono móvil rompió el silencio sepulcral del salón. Nare contestó la llamada y tras verificar la información con los médicos del hospital, su rostro se iluminó por completo. Un grito de euforia pura se escapó de sus labios al anunciar que Zain había superado milagrosamente la fase crítica y acababa de despertar en cuidados intensivos. La noticia provocó que Kaya la abrazara con emoción, llenando la mansión de un rayo de esperanza en medio de tanta oscuridad. Mientras la familia organizaba el traslado al centro médico, Alia se refugió en la penumbra de su habitación. Se sentó al borde de la cama a contemplar la figura dormida de su pequeño hijo. Con voz quebrada y lágrimas corriendo por sus mejillas, le acarició los rizos y le juró en un susurro que él era el tesoro más grande de su vida. Le pidió perdón por las mentiras de los adultos y le prometió con firmeza que lo protegería de cualquier peligro o dolor, incluso si ese peligro venía de la mano de su propio padre. En la puerta, Cian observaba la escena en penumbras. Manteniendo un silencio absoluto para no romper el momento, contempló a la mujer con una mirada profundamente atormentada por el remordimiento y la culpa. Sin decir una sola palabra,
dio media vuelta y se perdió en la oscuridad del pasillo. Mientras tanto, en el hospital, la incertidumbre continuaba. Tras una angustiosa espera, el médico confirmó que Zayn estaba fuera de peligro. Al ingresar a la habitación, la familia lo rodeó entre sonrisas y lágrimas. Cian, intentando aligerar la carga, le preguntó en tono de broma a dónde pensaba escapar. Zayn respondió con una lealtad inquebrantable, asegurando que no se libraría tan fácilmente de él. Lejos de allí, en un altar improvisado, Sadakat rezaba fervientemente por la protección de sus hijos cuando fue increpada por Hassan. El hombre la acusó directamente de haber planeado el intento de asesinato contra Boran para saldar cuentas del pasado. La matriarca reaccionó con furia ciega, negando las acusaciones y recordando las oscuras traiciones que rodeaban la historia familiar. La trama se volvió aún más turbia cuando salieron a la luz los negocios oscuros del clan. Se reveló que Zayn había permitido que Ekmel utilizara sus rutas clandestinas para el tráfico de sustancias, una decisión que ahora amenazaba con destruirlos a todos. Por otro lado, Hassan acorraló a Anil a las afueras de su empresa, lanzando graves amenazas y exponiendo sus sospechas de que él y Ekmel habían orquestado el atentado original contra Boran. El punto de quiebre definitivo llegó cuando Sadakat apareció con noticias desoladoras. Ekmel Albora, el enemigo desterrado, había regresado oficialmente al territorio para reclamar venganza. El pánico se apoderó de las mujeres, temiendo por la vida de los niños. Zayn y Kaya prometieron dar la vida por defender el honor y la seguridad de la familia. Pero cuando la duda sobre quiénes eran los verdaderos culpables amenazaba con dividirlos por completo, Cian reveló el secreto más peligroso de todos. Ante la mirada atónita de Zayn y el resto del clan, confirmó que las fuerzas que intentaron arrebatarle la vida a Boran no pertenecían a rivales locales, sino a la despiadada mafia búlgara. Esta revelación dejó a todos sin aliento, abriendo la puerta a una guerra sangrienta e impredecible donde nadie estará a salvo. ¿Qué pasará cuando Boran intente reclamar a su hijo y recuperar su lugar por la fuerza? ¿Podrán Cian y Alia resistir el impacto de esta guerra implacable? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete para no perderte el desglose del próximo episodio. Nos vemos en el siguiente drama.